Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza. Habrá que regarla mucho. Bueno, esta semana se regó la esperanza, se regó todo. Sí. Sectores donde, ¿cómo les va? Antes que nada, ¿no? Sectores que fueron muy beneficiados por las lluvias, y lluvias que a mí en algún momento me preocuparon, Silvio, por la intensidad, ¿no? Hablar más de 300 milímetros no es poco, pero claro, esto sirvió para que algunas zonas no solamente se recuperaran, sino se prepararan para lo que puede ser un invierno a lo mejor un poco complicado, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, esto hizo que se achicaran un poco las entradas de Hacienda y por otro lado que se complicaran un poco las labores del campo en zonas que se inundaron. ¿Sí? En un contexto que no deja de preocupar, porque cuando vos mirás qué es lo que produce la política, en este contexto, reitero, te das cuenta que hay muchas dificultades internas en el oficialismo, por lo menos para tratar de tener un discurso mancomunado, una idea en común, que permita proyectar políticas en ese sentido. Mientras la secretaria de Comercio dijo que no le temblaría el pulso al gobierno en cerrar las exportaciones de carne vacuna, Cecilia Todesca, del mismo gobierno, pero más jerarquizada en el mismo, dijo todo lo contrario. Esto es lo que confunde y lo que en definitiva pone alguna piedra en el camino para aquellos que piensan en invertir para seguir produciendo en ese sector concretamente. Lo que preocupa es que haya funcionarios que utilizan la cabeza para trabajar y funcionarios que utilizan la lengua para trabajar. Eso es mucho más grave, ¿no? Malena de los Ríos y estos títulos. Muy buenas tardes, Alfredo y Silvio, bienvenidos, porque este es el sector donde hablamos de un panorama de los principales títulos que están ocurriendo en el sector agroindustrial. El primer título que vamos a ver en pantalla tiene que ver con la ley de los biocombustibles que está en el escenario de la agroindustria, y hoy hablamos puntualmente del reclamo que están realizando los legisladores. Son 30 legisladores nacionales que están viendo de reclamar la prórroga de la ley. Lo cierto es que se juntaron, con algunos integrantes que integran el Foro Empresario de la región centro argentina, que representan a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. ¿Cuál es el saldo de que esta ley no se prorrogue? Bueno, lo cierto es que hay 50 plantas productoras que están establecidas en 10 provincias del país y que pueden llegar a desaparecer si no vuelven a prorrogar esta ley que está, por supuesto, en boga y en voces de todos los productores. Segundo título, seguimos hablando del gobierno, y lo cierto es que hay internas acerca de por el cierre de las exportaciones de carne. Bueno, la vicejefa de gobierno, Cecilia Todesca, dijo rotundamente de que esto no va a suceder, dando un poco de tranquilidad, por supuesto, a este clima. Sin embargo, dijo que tiene que haber abastecimiento por un lado y por el otro precios razonables. Recordemos las declaraciones periodísticas por parte de Paula Español, que es la secretaria, por supuesto, de Comercio Interior, donde vio posible un cierre de las exportaciones. Tercer título, vamos a hablar de una buena noticia. Hablamos de exportaciones, pero tiene que ver con el vino. Hay crecimiento en las exportaciones vitivinícolas. Lo cierto es que este incremento durante el mes de marzo sostuvo que las exportaciones argentinas sostuvieron el sector exportador. Esto lo estimó el Instituto Nacional Vitivinícola, y de acuerdo a esta entidad, las ventas en ese mes crecieron un 5% en comparación con el mismo mes, pero del año anterior. Ahora, para el organismo, este aumento, ¿qué es lo que significa? Bueno, en primer lugar, que mantienen un equilibrio y también la rentabilidad de la cadena productiva dentro del país. El último título, más que un título, es una pregunta, y es ¿qué va a pasar con las lluvias? Luego de estas últimas precipitaciones, la lluvia para los próximos meses, estamos pensando obviamente en el trigo, van a mostrar el siguiente comportamiento. Valores por debajo de la normal durante la segunda quincena del mes de abril, registros normales en el mes de mayo con una buena distribución en el mes, y nuevamente por debajo de lo normal en el mes de junio, sobre todo para las regiones del país, del litoral y la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos de las proyecciones anteriores, fueron efectuadas por el meteorólogo Leonardo de Benedictis en el reciente webinar organizado por la consultora AZ Group. Estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo.
para que haya pan y alimentos en las góndolas. Los granos tienen que pasar por las plantas de acopio. Seguimos trabajando para alimentar al país, garantizando la sanidad de los alimentos y la salud de nuestros trabajadores. Estuvimos, estamos, estaremos. Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales. En Del Sector Campo recibimos a Pablo Adriani, como cada sábado. ¿Cómo va, Pablo? ¿Qué tal, Silvio? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo andan? ¿Bien? Nosotros muy bien, no tanto como la Argentina en el sentido... ¿Por qué me miras así? Déjame terminar la frase. Este llegó golpeado, está averiado, no, está trastornado. No, bueno, saquemos lo positivo. Lo positivo por lo menos son las perspectivas que tenemos cuando pensamos en venta de harina y de aceite de soja. ¿Viste cuando te dicen, te corren por la tangente de que somos un sector, el sector agroindustrial primario, que vende poroto, como si además el poroto no tuviese ningún tipo de injerencia yendo para atrás en el agregado de valor? Pero bueno, hablemos de agregado de valor a ese poroto, de aceite y de harina de soja, que son dos de los componentes más importantes que tiene la exportación agroindustrial argentina cuando analizamos el ingreso genuino de divisas. ¿Qué podemos decir sobre esto, Pablo? Y mirá que primero tenemos que decir que Argentina exporta poco poroto de soja porque tiene una industria aceitera que es muy eficiente y el gobierno corrigió una distorsión del gobierno anterior, que era haber eliminado el arancel externo, el diferencial de retención de aceite, la harina y el poroto. Este gobierno lo ajusta, no lo llevó al 3% de diferencial, lo llevó al 2%, eso fue suficiente para que la industria genere competitividad. Pero permíteme decirte a vos y a toda la audiencia rural y citadina que nos escucha, que Argentina tiene el complejo agroindustrial, procesamiento de soja, aceite y sus productos, más importante del mundo en unidad de ubicación geográfica. O sea, tenemos en 25 kilómetros de río, puertos, plantas procesadoras de aceite y harina y exportadoras de harina y de aceite. Ningún país del mundo, ni China, ni Brasil, ni Estados Unidos tiene esos 25 kilómetros de concentración de la principal industria, yo te diría, la más competitiva del mundo hoy en día. Dicho esto, tenemos los dos subproductos de soja, que es la harina de soja y el aceite, y junto con el poroto, que están generando 21.000 millones de dólares de ingreso en esta campaña. Es el 65% del ingreso de divisas de los 5 principales granos de Argentina. Y está generando un ingreso por retenciones para el gobierno, esto es lo más importante que me parece destacar, de 6.500 millones de dólares, que es el 85% del ingreso por retenciones de los 5 grandes granos de Argentina. Como te habrás dado cuenta, el complejo aceitero en Argentina es el corazón económico de la Argentina. Pablo, te puedo cambiar un cachito de tema que tiene que ver con estas impresionantes últimas lluvias que tuvimos. ¿Cómo afecta? ¿A dónde pega más fuerte? Porque han caído el agua de una manera brutal en sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, que sin duda alguna ha dejado más que complicado a un productor. Pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo puede ser la historia? Yo te diría que hay una frase que utilizamos en el sector nuestro, que llovieron dólares. Llovieron dólares. Más allá de algunas imágenes de campos inundados, porque llovieron 150 milímetros en media tarde, yo te puedo apostar ahora que el 90% de los campos que vos viste que estaban inundados, hoy, 3 días después de la lluvia, no tiene más agua, está todo abajo. O sea que no es una situación grave. Obviamente el productor que estaba cosechando soja y le llovieron 50 milímetros, bueno,
tiene la ventaja de que dejó de llover en la semana, que los pronósticos son de clima seco por 10 días y no tiene tantas pérdidas. Pero en general, los campos estaban como una esponja sin agua. Lo que llovió lo chupó todo. Entonces yo te diría que eso es muy beneficioso para el final de la gruesa. La gruesa es la soja de segunda y el llenado de grano de maíz tardío de segunda, y es muy beneficioso para la siembra de trigo. O sea, en realidad estamos arrancando el año, Alfredo, a diferencia del año pasado, que para esta época estábamos sufriendo sequía y no llovía, con un perfil de agua relativamente razonable en los suelos. Habrá algunas zonas puntuales que no han recibido agua, sí, siempre hay una zona que no recibió tanta, pero en el 90% de la pampa húmeda y del NEA NOA, el agua fue beneficiosa y va a traer consecuencias muy positivas para el 21-22. Pablo, ato esto, este análisis que estás haciendo con el anterior, con el inicial. Vos calculaste unos 21.000 millones de dólares de liquidación a partir de la venta de harina y de aceite de soja. ¿Cuánto crees que va a procesar este año la industria aceitera de la Argentina cuando hablamos de poroto en sí? Metiste el dedo en la llaga, Silvio. Así que me tengo que dar vuelta en el aire y tengo que utilizar mi computadora mental y decirte que, fíjate vos qué regla de tres simple que vamos a hacer. Si este año no hay problema de lluvias, hablo de la campaña 21-22, los 6 millones de toneladas de soja que se perdieron por la sequía en la Argentina se recuperan automáticamente. Los 5 millones de toneladas de maíz que se perdieron por la sequía se recuperan automáticamente. Ahí nomás en 2 cultivos te estoy dando 11 millones de toneladas más y una producción total que ya la dijimos acá en primicia de 144 millones, récord absoluto, si no hay problema de clima. Ahora, volviendo a tu pregunta, 6 millones de toneladas más son 1.200.000 toneladas más de aceite y 5 millones y medio más de toneladas de harina. Entonces, si vos multiplicás el 1.200.000 más de aceite por lo que vale el aceite, casi $1.000, estás en 1.200 millones de dólares más. Y la harina, que son 6 millones para redondear, la multiplicás por 500, son 3.000 millones de dólares más. O sea que ahí nomás tenés casi 4.000 millones de dólares más de ingresos. Los 21.000 que hablamos, puede ser 25 o 26.000 millones de dólares. Esto que no se entere el gobierno, que no nos escuche. No, seguramente estás mirando otra película. ¿Sabes cómo deben estar? Ya está contando. Yo creo que están gastando cuenta. Yo con esta primicia que le digo, están gastando cuenta. Y además con un dólar que no cesa de incrementarse, regularmente el gobierno lo va ajustando y algunas señales estamos teniendo también con el blue. Por eso un sostenido aumento que hacía un rato largo que no veíamos, así que bueno, habrá que seguir esto de cerca también, ¿no? No es menor, Alfredo, porque la soja a 325, 330 dólares que vale hoy, si bien no aumentó en dólares con respecto a 2 o 3 meses atrás, el dólar pasó de 81 a 94 el oficial. Entonces vos fijate que el productor está ganando más por ese aumento del dólar, que parece poco, pero en el largo de los meses mueve la aguja, ¿sí? Porque las deudas están contraídas en pesos. Entonces los productores ahora menos soja porque el tipo de cambio está más arriba de lo que era hace 2 meses. Placer como siempre, Pablo. Abrazo a la distancia. Un abrazo, que tengan buen sábado y buen fin de semana para todos. Igualmente para vos, ¿eh? Pablo Adriani, como de costumbre, en Del Sector Campo. Y en Del Sector Campo, Male, como de costumbre, empezamos a jugar con las redes sociales. Exactamente, Silvito. Y para todos, comenzamos con la red social Twitter. Sin embargo, estamos en todas las plataformas @delsectorcom, Facebook, Twitter, Instagram, y como siempre te esperamos todos los sábados. Chequeamos qué es lo que se dice del sector agroindustrial justamente en Twitter. Y el primer tuit que vemos en pantalla dice lo siguiente: la cebada forrajera 2021-2022 ya vale lo mismo que el trigo pan. $195 la tonelada, de alto impacto. Todo lo explica China. China
es la biblioteca universal, explica todo lo que tiene que ver con demanda de alimentos. Hubo un inconveniente el año pasado con Australia. Australia era el principal proveedor de cebada, cortaron relaciones comerciales en ese aspecto y se benefició Argentina, se beneficia el mundo que pueda aportar cebada. Ojo con esto, Male, porque para la próxima campaña fina, en algunos campos del sur de la provincia de Buenos Aires, la cebada le va a disputar territorio al trigo. Segundo tuit que vamos a ver en pantalla dice: la brecha de precios para el promedio de los 24 principales productos que participan de la mesa familiar mejoró en el mes de marzo al bajar de 4,4 veces en febrero a 4,29 veces. Este es un reporte de CAME, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. ¿Dónde está el tema? Que el productor empieza a recibir más por lo que paga todo el consumo. ¿Qué es lo que a mí me hace un poco de ruido? Que está claro que aquel que vende el producto al consumidor final empieza a restarse nivel de rentabilidad. En algún momento lo recupera, hay como una presión allí. Esto en algún momento va a trasladarse nuevamente los precios y a generar mayor índice inflacionario. Ojo con esto. Recordá @delsector.com, estamos en todas las plataformas y te esperamos en Del Sector Campo. En Del Sector Campo, sábado a sábado, también hacemos foco en la cuestión sanitaria. A continuación lo vemos todo con Antonio Monteagudo. En el encuentro anterior hablamos de neumonía vinculada con los bovinos, las enfermedades respiratorias. Y decíamos que era una de las causas de mortalidad y de pérdida significativa en materia económica, desde luego, y en la producción para el rodeo de cría, el tambo y el feedlot. Hoy nuestro espacio lo vamos a dedicar precisamente a la otra enfermedad que causa realmente un impacto sensible en la producción ganadera argentina y en todo el mundo. Me refiero a la diarrea viral bovina. Es una infección del ganado bovino causada por preste atención, pestivirus. Tiene un registro muy antiguo en el mundo y desde ya me anticipo a decirlo, no existe en la Argentina, desdichadamente, un plan de control y prevención en la materia. Hay vacunas, pero dicen los técnicos, los científicos, los veterinarios, que esto no basta. Hace falta una tarea que debe ser asumida por el productor, desde luego, con el asesoramiento profesional. ¿Qué provoca? Provoca abortos, infertilidad e inmunodepresión. Esto es grave porque incluso puede afectar las mucosas, en cuyo caso resulta mortal. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, falta de apetito, letargo en los animales. Actualmente se producen, y este es un dato que hemos reconfirmado en estas horas, entre 160.000 y 170.000 pérdidas de terneros por año. Fíjese usted en esta zafra que ya viene deprimida, con merma, lo que significa. Son muchos terneros cada 12 meses. Esta es una de las consecuencias directas muy importantes a tener en cuenta entonces. Se traducen en reducción de la producción y también en materia genética, en la reproducción. Esto tiene consecuencias en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Insistimos, hay vacunación estratégica, hay vacunas disponibles, pero no es suficiente. Para proteger y prevenir contra la enfermedad, en este caso la diarrea viral bovina, se requiere un plan, una actitud y una aptitud profesional
que debe ser asumida como un compromiso y aquí tiene que haber un esfuerzo combinado, una articulación público-privada. Urge diseñar y aplicar entonces, y esa es la recomendación de los investigadores, de los veterinarios y por supuesto de las entidades vinculadas para que se desarrolle. Y seguramente la autoridad sanitaria, en este caso el SENASA, deberá ser la abanderada en la materia. Lo reclama la producción, pero sobre todo lo necesita el país. Black Bamboo Enterprises, la nueva marca de un frigorífico histórico. Compra directa todo el año de novillos trazados y vacas Unión Europea, manufactura y conserva. Planta Hugues, provincia de Santa Fe. En Del Sector Campo, como cada sábado, compartimos ganadería en un minuto. Apelamos al notable escritor alemán, Hermann Hesse. En Demián proponía desde el Abraxas esa lucha permanente, interna, que es lo que más o menos ocurre en el oficialismo en este momento. Hemos escuchado declaraciones de la secretaria de Comercio prometiendo cerrar exportaciones si se espiralizaba el precio de la carne. Y al mismo tiempo Cecilia Todesca desmintiendo a la secretaria de Comercio. Esta es la lucha interna que no se entiende demasiado. Un poquito de memoria. En el 2006, cuando Néstor Kirchner cerró las exportaciones de carne vacuna, Argentina perdió 12 millones de cabezas del ganado bovino que todavía no pudo recuperar. La producción de carne cayó de 3,5 millones a 2,5 millones de toneladas en 5 años. Como decía el gran Chiche Hellblum, memoria. Y en Del Sector Campo, el placer de recibir a Javier Peralta, secretario de FIFRA, una de las federaciones de las industrias frigoríficas que tiene la República Argentina. Alfredo. ¿Cómo te va? Un placer saludarte, Javier. ¿Cómo está todo? ¿Cómo andan, Silvio, Alfredo? Muy bien, muchas gracias. La primera pregunta que se me ocurre en el contexto de la industria frigorífica y de la actividad ganadera, de la actividad pecuaria, es preguntarte por la evaluación respecto de la caída que se viene dando en los últimos años desde el punto de vista del volumen del consumo promedio en la Argentina, Javier. Bueno, es algo que obviamente no lo deseamos, pero que obedece a muchos factores. Y yo creo que el factor que más incide es el que hace mucho tiempo sostienen la gente de Agroideas, que es con quienes trabajamos habitualmente, y refiere a que estamos teniendo el mismo nivel de producción de carne anual que hace 40 años, con la diferencia de que hace 40 años éramos menos de 30 millones de habitantes y hoy somos mucho más de 40 millones de habitantes. Entonces tenemos menos cantidad de carne para distribuir en mayor cantidad de población. Ahora, Javier, sabemos que gran parte de la producción de carne bovina fue reemplazada por la carne porcina y sobre todo por la carne aviar. Esto de alguna manera no es que hable de un debilitamiento en el consumo de carne, sino fundamentalmente del cambio de hábitos de los habitantes, ¿no? Correcto, con el tiempo ha ido cambiando, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, ha ido cambiando el hábito alimentario de toda la población, atendido a la diversificación. Nosotros seguimos teniendo un consumo de carne vacuna récord en el mundo, si bien no se condice con los números que teníamos años atrás, pero sigue siendo un número envidiable para cualquier país con producción de carne. El tema del pollo, la gente sí se ha volcado un poco más por un tema de precio, pero a mi entender el tema de que se esté volcando un poco más y que haya crecido como ha crecido en los últimos años, en no tantos años el consumo de carne de cerdo ha pasado de 5 kilos por habitante por año a 15 y obedece también a las bondades de la carne de cerdo y, como decíamos antes, al cambio de hábito alimentario. Hablaste de un tema esencial, Javier, el estancamiento de la producción de carne vacuna, que en definitiva es lo que explica todo, esta caída en materia de consumo. Se escuchan voces
hasta antagónicas dentro del mismo espacio político que gobierna la Argentina, una de ellas apuntando a la posibilidad concreta, desde la Secretaría de Comercio, hablando claramente, de cerrar exportaciones. ¿Cómo se entiende que Argentina pueda crecer productivamente con este tipo de señales? Y eso es lo que hace que se complique el panorama y que no es una cosa que sea potestad de este gobierno pura y exclusivamente. Puede que algún gobierno anterior haya tenido una política totalmente exportadora y que nos haya ayudado a recuperar gran parte del stock que perdimos después de la medida que se tomó en el año 2006, pero es algo que venimos sufriendo hace más de 40 años de manera ininterrumpida. ¿Cómo le pedís a un productor que se ponga a invertir para vender ese animal dentro de 2 o 3 años si no sabe si lo va a poder vender al precio que le salió engordarlo? No vamos a decir ganar, sino al precio que le salió terminar ese animal. Como decía recién, la carne vacuna no es como el pollo que lo tenés listo en un par de semanas o meses, en el mejor de los casos, sino que es un proyecto a largo plazo. Y cuando las reglas de juego no son claras, hace que el inversor tenga resquemor de meterse. ¿No te suena o no les suena, esto lo charlarán entre ustedes seguramente, amedrentamiento, a ojo con lo que vas a hacer? Qué raro que después Cecilia Todesca, que de última es una funcionaria con un cargo más importante que la secretaria de Comercio, haya parado la pelota y haya dicho no, nadie, el gobierno no tiene pensado cerrar las exportaciones. ¿Qué pasó ahí? Yo no me huele a cortocircuito. ¿Qué querés que te diga? Yo recibí con beneplácito las declaraciones del licenciado Todesca y me sorprendieron sobremanera las declaraciones de la secretaria de Comercio en esa entrevista la semana pasada. El primer atisbo que tuve fue de pensar que en una vez había sido sacada de contexto. Luego escuché la entrevista y vi que no, que lo había dicho convencida. Y celebré después las declaraciones de la licenciada Todesca, que como decís vos, está en un rango superior, porque quiere decir que no es una política que estén pensando en instrumentarla, más con los trabajos que se están haciendo. Estamos haciendo trabajos para unificar permisos sanitarios con Comunidad Europea, con otros países, cosas que están trabajando en la misma sintonía, y que te vengan con este tipo de cuasi anuncios, convengamos que no ayudan mucho. Y sobre todo desalientan al inversor, al productor, que apuesta a generar un animal de mayor peso y para recomponer el stock que todavía no hemos terminado de recomponer después de la decisión que tomaron en 2006. La decisión que se tomó en el año 2006, estábamos en una feria internacional vendiendo carne y nos enteramos que habían sido cerradas las exportaciones. ¿Nos permitís un minutito? Hacemos una breve pausa y regresamos con vos, porque todavía tenemos algunos temas pendientes, vinculados inclusive a lo que viene reclamando la industria frigorífica para dar un salto cualitativo en el trabajo. En un minuto estamos con vos, ¿te parece? ¿Cómo no? Javier Peralta, secretario de FIFRA del sector campo. Seguimos compartiendo, Alfredo, del sector campo, esta charla con Javier Peralta, secretario de FIFRA. Y queremos meternos un poquito más en la actividad de ustedes. Buena parte de la industria frigorífica viene reclamando ya hace algún tiempo el tema del cuarteo, de evitar la comercialización de la media res, una cuestión cultural que tiene la Argentina. Me parece que a cualquier transeúnte le resulta familiar ver descargar medias reses del camión a la carnicería. Parte de la industria viene pidiendo un cambio en este sentido. ¿Cómo está eso, Javier? Justo en la última frase que dijiste, salvaste lo que te iba a pedir que salvaras en la primera frase. No es buena parte, sino una parte de la industria que está solicitando empezar a comercializar la carne en una forma distinta de la media res. Desde FIFRA nosotros apoyamos que es necesario hacer un cambio en la comercialización, que estamos quedados en el tiempo,
por cuestiones sanitarias, incluso debería no hacerse así, y por disposiciones vigentes por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que también limita la cantidad de peso que pueden cargar sobre sus hombros los trabajadores. Pero antes de llegar a eso, entendemos que compartimos que hay que llegar a eso, que el resultado tiene que ser llegar a eso. Pero entendemos que hay muchas cosas que solucionar y que equiparar antes de llegar a esa decisión de manera apresurada y por una simple resolución. Ya eso, cuando se instrumentó de esa manera, ya con el corte por lo sano, hace muchos años, aquellos que lo recuerdan, fracasó. ¿Y por qué fracasó? Porque se hizo de esta manera. La ciudadanía por ahí no conoce que tenemos distintos estándares sanitarios de frigoríficos a lo largo y ancho del país. Tenemos frigoríficos con habilitación nacional, que son los que están supervisados por SENASA. Tenemos frigoríficos con habilitaciones provinciales, municipales y, aunque en escasísima medida, pero también rurales. Con una simetría de controles sanitarios terrible. Durante la gestión del gobierno anterior se trató de unificar, que hubiera un estatus mínimo sanitario. No ocurrió. Entonces, hoy nos vemos que a la hora de comprar carne en una carnicería, el ciudadano no lo sabe, pero hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta categoría. Porque la carne va inspeccionada con distintos controles. Yo creo que antes de preocuparnos si bajamos la media res entera o en cuartos, tenemos que preocuparnos y ocuparnos de que llegue con los mismos controles sanitarios. Javier, hace muy poquito se levantó una gran polvareda con este tema de la comercialización que han hecho algunas empresas un poco más inescrupulosas, inclusive en el mundo, no solamente en la Argentina, yendo por la avenida de la izquierda, intentando, obviamente, evadir y de esa manera que le cierren un poco mejor los negocios. Y pocas horas después se mandaron los matarifes y abastecedores con un tema bastante parecido, la enorme desigualdad que se genera cuando hay frigoríficos y demás que están trabajando de una manera non santa. ¿Cómo lo están viendo ustedes hoy? ¿Ha habido algún cambio? ¿Se avanzó en algo o seguimos las mismas condiciones y sálvese quien pueda? No, yo en lo que es, bueno, el primer punto, que era el tema de los controles que se pidieron, sobre todo por los temas de la exportación de carne y la subfacturación que estaba habiendo, y con operadores que no estaban dentro del todo en regla, nosotros eso lo apoyamos junto con Única y con el ABC, fuimos las entidades que lo firmamos y que pedimos que se hicieran cumplir. De hecho, hubo controles que se ha hecho público ya, que no sé si ha salido ahora a luz o no, pero hay un embarque interdictado de 40 toneladas de carne y no aparece nadie a reclamarlas. Es decir, que estuvo bien hecho el procedimiento. Por más que después se le termine devolviendo, lo que sea, pero si no aparece el dueño es porque alguna irregularidad hay. Javier, tengo la última y tiene que ver con el precio de la carne. Hay mucha sensibilidad con este tema y se dice en el sector, bueno, este es un negocio bien definido por oferta y demanda, que está faltando oferta. De hecho, el último informe de la Cámara Argentina de Feedlot da cuenta de ello, más allá de que subió un 5% el nivel de ocupación en los corrales, estaríamos poco más, poco menos, 8% por debajo del promedio histórico de encierre. Esto quiere decir menos oferta instantánea, menos oferta en el corto plazo. ¿Están temiendo que haya dificultad por parte de la demanda para conseguir la materia prima y colocarla después en los mostradores, con lo cual esto puede generar alguna tensión de precio? A futuro entiendo que puede generarse alguna tensión a la hora de conseguir hacienda. Bien decís vos que se ha recuperado un poco el nivel de encierre en los corrales, pero venían de una desocupación muy alta, producto de esta diferencia de ecuación, que si bien entendemos que la gente le cuesta comprar el kilo de carne, los feedlots han ido reponiendo menor cantidad de hacienda a la hora de vender porque los valores que obtenían no les daba para poder reponer la misma cantidad de mercadería que habían metido para engordar. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que la carne está cara. Yo la comparo con otras cosas y a muchos no les gusta que lo digamos de esta manera, pero la carne no está cara.
lo que está abajo es el poder adquisitivo de la población. Un placer como gracias, siempre. Muy amable. Bueno, un saludo a ambos y que anden muy bien. Muchas gracias. Chao. Igualmente. Javier Peralta, secretario de FIFRA del sector campo. A continuación, en Del Sector Campo, la columna semanal que todos estamos esperando con nuestro especialista, por supuesto, Julio Butet, que nos habla acerca de todo lo que está sucediendo en el mercado de Liniers. Lo vemos. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El bife argentino. Consorcio ABC. Nuestra carne al mundo. Hoy los invitamos nuevamente a recorrer el mercado de Liniers, porque hubo movimientos en esta plaza ganadera y, por supuesto, los valores de la carne han estado en boca de todos en los últimos días, incluso con amenaza incluida por parte del gobierno de cerrar exportaciones. Hoy este tipo de hacienda en el mercado de Liniers marcó récord, 207,50 por lotes de 360 kilos, para estos son machos, para hembras 209, livianas especiales de feedlot de 270 kilos. Esto es lo que se consume en carnicerías premium de Capital Federal y el conurbano bonaerense. Si uno trasladara estos precios de hacienda en pie a la carne, tendría un promedio de entre 800 y 1.000 pesos para los diferentes cortes que pueden salir de la media res de un animal de esta calidad. Los valores máximos corrientes de este mercado, que venían por los 190 hasta 195 pesos, daban para dejar en la calle un promedio de media res de 550, los valores para la carne en promedio desde los 650, porque desde ahí, ya con la ganancia del carnicero incluida, se empieza a desmembrar esa media res y obtener los cortes de mayor y menor calidad. Estos precios es imposible que se trasladen hoy a la calle. Me refiero a los 200 o hasta 207.50 o 209 que hemos visto por algunos lotes muy puntuales especiales. Los compradores que llevaron esa hacienda en el mercado de Liniers la llevaron para completar otros carguillos adquiridos a valores inferiores a esos, para completar y no perder los clientes que son especiales y que le demandan este tipo de hacienda. Pero ese valor hoy por hoy no lo pueden trasladar. Sería una lástima que por estos conjuntos especiales vendidos esporádicamente, como viene pasando en el mercado, a valores destacados, se cierren las exportaciones, porque este tipo de hacienda, que les vuelvo a mostrar, que es especial de consumo, no se exporta, y la hacienda que sí se exporta, que es vaca de conserva, vaca inferior o alguna vaca buena, no se consume en el mercado interno. En Del Sector Campo tenemos el gusto de recibir a Hernán Subeldía, presidente de Magriba, que es la Cámara de Maquinaria Agrícola de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Hernán? Gracias por recibirnos. Hola, Hernán. ¿Qué tal? Buenas tardes a ambos. Bueno, ¿cómo está el sector de la maquinaria agrícola? Porque tenemos buenos datos. No sé si los datos que tenemos nosotros concuerdan con los que evalúan ustedes. Sí, buenos datos seguramente concuerdan. Venimos de un 2020, más allá del conflicto, de la pandemia y todo lo que nos pasó en el medio a nivel social, que fue un sacudón importante. Productivo, el sector se reactivó, veníamos de 2 años con líneas de crédito complejas para el sector, con líneas de crédito que estaban más asociadas a lo financiero y no a lo productivo, y el año pasado se revirtió esa situación, más allá que justo agarró la pandemia el último día de Expoagro, digamos, la cuarentena, y se empezó a complicar todo. Para nuestra gente, para nosotros, para los bancos, para proveedores, para todos, pero fue un buen año, ¿no? Tuvimos las complejidades propias de estar en una pandemia en un año que se estaba produciendo. Tengo 2 preguntas en una. Por un lado, el tema de los créditos. Vos hablaste de las condiciones crediticias
¿quiénes son los que están ofreciendo los mejores créditos? ¿La banca pública o la privada? Y con respecto a esto, quería también que nos dijeras cómo está el tema del cumplimiento, cómo lo ven ustedes. Los productores, bueno, han tenido sus momentos más pintones y momentos más difíciles. ¿Cómo está hoy el cumplimiento por parte de los productores con respecto a los créditos? Yo creo que esto es una apreciación personal, ¿no? Pero me parece que la niña bonita a nivel crediticio el año pasado fue el Banco Provincia de Buenos Aires. Tuvimos un Banco Nación que no estaba en el nivel que estuvo siempre, y eso se notó. Y este año el Banco Nación está bien parado y estamos trabajando con el BAPRO desde la provincia de Buenos Aires para salir con muy buenas condiciones también. Hoy estamos con buenas condiciones, estaría un superador, ¿no? Para que sea el estallido que fue el año pasado cuando salió el BAPRO. ¿Cuáles son las condiciones, Hernán, del Banco Provincia hoy para acceder a la maquinaria agrícola en la provincia de Buenos Aires? Hoy estamos con créditos que están entre los 22 a 24 puntos de interés mensual a 5 años, 4 y 5 años. Son variables que están muy buenas, están muy a tono con el mercado y estaría bueno poder mantener esto. Esto salió para Expoagro del año pasado y en cierta forma se fue manteniendo, se pudo mantener esto. Se cortó cerca de fin de año, pero donde ya estaba gran parte de la producción vendida de todo el año y hasta algunas operaciones ya armadas para este año. Si se mantienen esos números va a ser más que interesante. Vos sabés que no me quedó demasiado claro cómo está el productor con respecto a los cumplimientos, porque esto me parece sumamente importante y lo que a lo mejor de alguna manera también puede apichonar a la banca privada, ¿no? Con respecto a que se cumplan o no los plazos establecidos para los pagos y demás. En lo que yo tengo conocimiento no hay atraso en ninguna cuota, se están pagando todos los créditos en tiempo y forma. Hernán, si tuvieses que establecer un podio de acuerdo a los rubros de la maquinaria agrícola, ¿cuáles son los que están en el tope de los más vendidos hoy? No tengo los números puntuales de cada uno de los sectores. Por ahí tengo los números más finos de la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires hay rubros que pesan mucho en la facturación total de maquinaria agrícola que no son tan importantes. Ejemplo, pulverizadores, que es donde estoy yo, ¿no? Las empresas más grandes están en Córdoba y San Pero yo creo que todos los rubros muy bien el año pasado. Hernán, gracias, muchísimas gracias por tu atención. Un abrazo. Bueno, otro para ustedes y extiendo el saludo desde todas las empresas que formamos parte de Magriba y de CAFMA. Bueno, éxitos, muchas gracias. Esto fue del sector campo. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Estuvo bien? Siempre podemos mejorar, más o menos. Tampoco alardeemos demasiado. Nunca nos quedamos demasiado conformes. Pero bueno, sepan que estamos acá y que nuestra intención es ayudarlos a entender un poquitito más la cosa y así nos ayudan ustedes a entenderla a nosotros un poquito mejor también. Y que el sábado que viene tenemos revancha para hacerlo mejor. Gracias. Buen fin de semana.